Buenos días, buenas tardes. Me llamo Mar Castro, soy doctora en comunicación y os voy a hablar de una disciplina muy novedosa y muy necesaria, o es así por lo menos como yo lo interpreto, la netiqueta. La netiqueta además que es nuestra aliada en la búsqueda del empleo. ¿Por qué considero que la netiqueta es nuestra aliada en la búsqueda del empleo? Os lo voy a contar a lo largo de unas cuantas diapositivas en las que vamos a tratar varios temas distintos, pero antes de nada permitirme que os diga que por favor formuléis las preguntas que queráis, me tenéis a vuestra disposición. En el momento en que se os ocurra alguna cuestión, no dudéis, escribirla, que yo lo iré mientras hablo con vosotros, mientras os estoy comentando. Hablo de mis pasiones, es como me gusta decirlo, pues iré leyendo también lo que vais comentando por aquí y por supuesto que os voy a dar respuesta a todas ellas, ¿no? Os hablaba de la netiqueta, que es una disciplina tan novedosa como necesaria, es algo que creo realmente en ello, ¿no? ¿Qué consiste la netiqueta? Son los comportamientos recomendables en los entornos digitales. ¿Y por qué considero que es importante y que además es una aliada en la búsqueda del empleo? Porque hoy en día, en el momento actual que estamos viviendo, la comunicación por medios electrónicos es mayoritariamente escrita. Dentro de unos años veremos que no, que va a ser ya también oral. Bueno, tenemos Skype, tenemos alguna plataforma, alguna aplicación que nos permite que sea una comunicación oral, pero la mayor parte de la comunicación por medios electrónicos es una comunicación escrita. ¿Y por qué es importante tener en cuenta la etiqueta? ¿Por qué es importante tener en cuenta esos comportamientos recomendados en los entornos digitales, que además tienen una peculiaridad, y es que son comportamientos o conductas, consejos, pautas, recomendaciones, llamadle como queráis, normas? La palabra norma me gusta menos, pero también son recomendaciones propuestas y aceptadas por los internautas de la red. Esto es la bondad de la netiqueta. No es que yo llegue aquí después de haber dedicado mi tesis doctoral a la netiqueta y digo, bueno, pues ahora yo voy a proponer unas recomendaciones, unos consejos. No, es que realmente los propios internautas, los propios usuarios de la red son los que determinan qué es lo que gusta y qué es lo que disgusta, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque realmente te dice Google que en el 2020 aproximadamente la mayor parte de la población, sin ser número específico, estará conectado, y Microsoft afirma que en el 2025 5.000 millones de personas estarán conectados a través de dispositivos portátiles, ¿no? Por tanto, es bueno saber cómo comunicarnos. ¿Por qué? Porque toda la comunicación hoy en día es susceptible de ser convertida en comunicación digital, absolutamente toda. Y además, la etiqueta la podemos aplicar en todas las acciones que realicemos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Acciones que podemos hacer en solitario y acciones que podemos hacer en compañía. Y hay que recordar un tema muy importante, que es que Internet tiene memoria. Internet tiene memoria. Por tanto, tenemos que pensar mucho qué es lo que vamos a escribir. Uno de los consejos, bueno, yo os contaré muchas pautas, muchos tips, muchos consejos. Uno de ellos que me encanta dar, ¿no? Es el que todos conocemos todos de toda la vida, que es piensa antes de hablar, ¿no? Pues este consejo aplicado a los entornos digitales, a mí me encanta decir piensa antes de hablar, piensa antes de escribir y, por supuestísimo, piensa antes de publicar. Y si además eres capaz de pensarle, de dar una vuelta antes de hablar, antes de escribir, antes de publicar, pues está más garantizado que realmente controles tu comunicación. Tenemos que darnos cuenta que somos responsables de la comunicación que emitimos. Somos lo que comunicamos, somos cómo lo comunicamos, y aquí es donde la etiqueta juega un papel fundamental. Somos lo que comunicamos y somos cómo lo comunicamos. ¿Y por qué lo comunicamos? Tenemos unos objetivos. La tecnología es un medio y la etiqueta lo que está haciendo es ponerse a nuestra disposición para alcanzar esos objetivos que nosotros queremos tener, ¿no? Porque es importantísimo controlar, que ahora iremos viendo lo que vamos a tratar, qué apartados vamos a mirar, ¿no? Por ejemplo, aquí veis un montón de libros, hace referencia a la lectura en la red. ¿Por qué es importante saber cómo se lee en la red? Es fundamental saber cómo se lee en la red, porque no es lo mismo leer en papel que leer en la red, cambia mucho, y nosotros queremos que nos lean, y además muchas veces entrevistas de trabajo, muchas veces reuniones van a ser a través de entornos digitales, por tanto es bueno saber si van a ser escritas, si van a ser a través de Skype o otra aplicación de videoconferencia cualquiera, ¿no? Entonces es importante, y lo veremos hoy, es importante saber cómo se lee en pantalla. También es importantísimo, veis una huella digital, saber cómo escribimos en la red, porque no escribimos exactamente igual que en una libreta que todos podamos llevar encima y de repente empezamos a sacar notas. No, en la red
se escribe de forma diferente a cómo escribimos en un papel. Por tanto, vamos a ver qué peculiaridades tenemos. Fundamental. Después veis una mano ahí que está tocateando, ¿no? Que puede tocatear de distintas maneras. Bueno, esto es uno clásico. Hace referencia a un smartphone, a un teléfono inteligente, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar un teléfono inteligente? Veremos también varios apartados relativos a esto. Una arroba fantástica que hace referencia ¿a qué? Al email, al correo electrónico. En alguna ocasión he escuchado que el email está muerto o que está desapareciendo y que lo está sustituyendo el WhatsApp. Estoy totalmente en contra de esa habladuría popular que se dice por ahí. A nivel formal, el email está más vivo que nunca, y a nivel formal, a nivel profesional, que es el que nos reúne, el que nos congrega aquí hoy, es fundamental saber expresarnos. Y es curioso porque habláis con representantes de distintas empresas y veis, mar, Dios mío, qué mal se utiliza el email, ¿no? Os daré también unas pautas de cómo sacarle el máximo partido al email. ¿Por qué? Bueno, y por supuesto ahí veis un ejemplo de las redes sociales profesionales, Viví y fundamentalmente LinkedIn, ¿no? Lo que pasa, bueno, que quise poner también, acoplar Viví porque también es una red profesional que está cogiendo muchísimo auge, por tanto me interesa que cuidéis muchísimo esa comunicación que hacemos a través de estas redes sociales, ¿no? ¿Y por qué es importante estos 5 apartados que yo os muestro aquí? Pues es importante porque realmente los reclutadores van a examinar, se dice que más de un 80%, lo que pasa es que he escuchado cifras entre el 60 y el 80%, y es más, hay gente que me ha dicho más del 80%, pero lo cierto es, todos están de acuerdo, que los reclutadores van a verte, van a ver cómo te expresas en redes sociales, van a ver qué tipo de comentarios hay en redes sociales, van a ver cuál es tu ortografía, cuál es tu lenguaje, van a ver el respeto que muestras y, por supuesto, el conocimiento que demuestras. Por tanto, es importantísimo. He intentado centrarlo en tan poco tiempo que veis que hablo rápido, aunque intento contenerme, pero me encanta esta disciplina y cuando me gusta algo, si ya hablo rápido de por sí, pues hablo más rápido, no por nada, sino para que me dé tiempo a ofrecer el máximo contenido posible, ¿no? Una de las bondades de Internet es que permite compartir ideas, permite compartir conocimientos a personas que están distintas y distantes. Entonces, vamos a ver cómo podemos compartir ese conocimiento. ¿Por qué? Porque la netiqueta es un elemento fundamental en la gestión de nuestra marca personal, de nuestra marca profesional. Y es importantísimo saber qué imagen estamos ofreciendo. Es importantísimo saber a todas estas personas que nos están observando, porque nos están, iba a decir analizando también, nos están analizando, nos están observando. Es importantísimo saber qué imagen les estamos ofreciendo, a través de qué, a través de nuestros comentarios, a través de nuestras publicaciones, a través de las imágenes que subimos, que por cierto lo descuidamos muchísimo, esas imágenes que subimos alegremente pensando que, no, aquí por supuesto no voy a hablar de Facebook, pero hay muchísima gente que te dice, no, yo es que tengo mi Facebook privado y yo ahí puedo poner los tacos que quiero o las fotos erótico festivas que se me ocurran, ¿no? Bueno, pues es un tema un poco delicado, hay que cuidar mucho lo que está en la red, porque ahora se dice que ya se pueden eliminar, que es cierto, no sé lo difícil o fácil que puede resultar, pero sí que es cierto que Internet tiene memoria, y sí que es cierto que nosotros, con todas nuestras publicaciones, con todas nuestras imágenes, con todos nuestros comentarios, con absolutamente todas nuestras acciones en la red, estamos configurando esta identidad, esta marca personal, y le estamos diciendo a esos posibles reclutadores, le estamos diciendo a esas empresas que nos están siguiendo, que nos están observando, porque en principio podemos resultar atractivos para ellos por nuestro ámbito de conocimiento, les estamos diciendo aporto valor, porque la netiqueta lo que hace es aportar un valor añadido. Por tanto, vamos a ver en qué consiste la netiqueta, vamos a ver qué tiene en cuenta y desde luego vamos a intentar aplicarlo, porque esto es beneficioso para todos y para cada uno de nosotros. Una de las mayores ventajas de la netiqueta, ¿qué es? Que te humaniza, es decir, te recuerda, porque muchas veces nos olvidamos, en este momento yo estoy hablando en ordenador a una cámara y muchas veces nos olvidamos que detrás de esa cámara o quien está viendo esta grabación son muchas personas, aunque solamente fuera una. Es decir, estamos hablando de una persona a otra persona. Se dice que la netiqueta humaniza la tecnología, que devuelve la perspectiva humana a los entornos digitales, que precisamente por utilizar estos medios electrónicos muchas veces modernísimos y maravillosos, pero olvidamos que estamos tratando con personas y a veces somos un poco fríos o un poco bruscos. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Y después hay una definición de la etiqueta que me fascina, que además se la debo a un querido colega que es David, que decía que es la parte del ADN de nuestra marca personal que se muestra a los demás, ¿no? La etiqueta determina qué es lo que los demás piensan de ti. La dualidad que eres, que pareces en un medio físico, se transforma en un entorno digital, en un qué eres, qué dices ser,
¿qué haces? Por tanto, vamos a cuidar toda esta información que ofrecemos en el formato que sea. Vamos a cuidar cómo nos movemos en los entornos digitales, porque todos nuestros movimientos, absolutamente todos nuestros movimientos hacen camino y todos nuestros movimientos hablan por nosotros, desde el más informal, desde el más sencillo hasta el más formal, el más profesional. Por tanto, vamos a cuidarlo. ¿Y empezamos con qué? Con la lectura en pantalla. Antes de saber cómo movernos en los entornos digitales, lo primero que tenemos que saber es cómo leemos, nosotros y las personas que nos escuchan, porque se lee de forma distinta. En Internet se escanea, no se lee. No leemos de forma lineal, como cogemos un libro y vamos leyendo, ¿no? Nosotros en Internet vamos escaneando. Pararos a pensar, estáis delante de una pantalla, de repente veis un montón de texto y decís, ¡buah! Madre mía, está interesante. ¿Y qué hacéis? Una lectura en F. Una lectura en F, ¿qué significa? Que yo primero me voy al título. El título tiene que ser atractivo, pero claro, el título tiene que cumplir una característica que muchísimas veces no cumple, que es ser realista y ser fiel al contenido, es decir, que sea descriptivo. Por tanto, muchas veces se recurre a títulos maravillosos, bien pensados, estupendos, pero cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Qué pasa? Que eso disgusta, es una incoherencia. El título tiene que ser atractivo, pero tiene que ser informativo, tiene que ser descriptivo. Ese título nos atrae, fantástico, ya tenemos ganada un poco la atención de las personas que nos están leyendo. ¿A dónde nos vamos después? A la parte izquierda, a las 2 o 3 primeras palabras de cada frase. Y si nos resultan atractivas, ¿qué hacemos? Seguimos leyendo. Si no nos resultan atractivas, ¿qué hacemos? Seguimos bajando a lo largo de las distintas frases. ¿Para qué seguimos bajando? Para pararnos en aquella franja, en aquel párrafo, en aquella zona que realmente consideremos que está bien, que es interesante, que es oportuna, que es atractiva o que nos aporta algo, ¿no? Por tanto, ¿qué tenemos que cuidar mucho? Las primeras palabras de cada frase. Tenemos que poner, esto es como al revés, la pirámide invertida. Primero vamos a lo importante, a la conclusión, y después decimos por qué llegamos a esa conclusión, por qué llegamos a esa damos los argumentos que nos han llevado hacia esa conclusión exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a pensar muy bien cada frase cómo la ponemos, porque se puede poner, vamos a darle muchas vueltas, una lluvia de ideas, porque queremos que atraiga, queremos que la gente entre, que la gente, en nuestro caso, lea, que el resto de los usuarios, de los internautas, que lean lo que nosotros publicamos, ¿no? Y muchísimas veces yo os puedo preguntar, a ver qué me decís, ¿qué creéis que atrae a un lector? ¿La imagen o el texto? Así os doy unos segundos rápido para que pongáis solamente imagen, texto, a ver qué se os ocurre poner. Una u otra, imagen, 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 la imagen. Bueno, estáis todos de acuerdo pensando, confirmáis que lo que atrae al lector es la imagen. Pues siento deciros que realmente lo que atrae al lector es el texto. No lo siento decir, yo estoy encantada porque soy enamorada de la palabra, ¿no? La imagen es fundamental, por supuesto, y además la imagen es importante que la vayamos introduciendo. ¿Estamos confundidos, Mari Carmen? No es estar confundidos, es que realmente la imagen es importantísima, pero muchas veces le otorgamos una importancia extrema. Es decir, la imagen es importante, por supuesto, y la imagen tiene que ser coherente con el contenido que estamos insertando, por supuestísimo. Pero ¿qué pasa? Que nosotros sí, la imagen, qué mona, qué maravilla, pero ¿qué es lo que nos aporta? La imagen con un buen titular sería, claro, el titular no necesita imagen, el titular lo que tenemos es que pensar muchísimo, 6, 8 palabras, sobre todo las 3 primeras son fundamentales, tenemos que pensar qué es lo que hacemos, ¿no? Pero que sepáis que en la lectura en la red, la extensión y la jerarquización de contenidos es fundamental, ¿no? ¿Y qué pasa con el texto? Que se dice que guía y orienta la lectura. Entonces, lo ideal, vosotros queréis que vuestro texto se lea. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Texto, imagen, texto, imagen, texto, imagen. Ni poner todo el texto junto y una sola imagen abajo, al revés. Es decir, que la imagen va acompañando a los párrafos, evidentemente alusiva a los temas que están contemplados en cada uno de esos párrafos, pero la imagen la va acompañando, pero a vosotros os van a leer por el texto. Es importantísimo. ¿Qué profundidad, qué tamaño tiene que tener ese texto? Bueno, aquí podemos encontrar un montón de recomendaciones. Hay quien dice que un buen texto en la red se lee por muy largo que sea, hay quien dice que no, que tiene que ser mucho más corto. Realmente sí que es cierto, estamos todos de acuerdo, o está la mayor parte de los expertos en social media de acuerdo, en que en la red se lee mucho menos que en papel. Es más difícil leer, por eso se escanea, por eso va a ser lo importante, por eso tenemos que jugar con atraer la atención de las personas con palabras clave, fundamental. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? Lo que escribiríais en un papel
a la hora de llevarlo a la red os quedáis con el 50%, se dice que la mitad de la mitad, que esto es excesivo, ¿no? Pero si lo podéis decir con el 50% de las palabras, infinitamente mejor. Y por supuesto lo acompañáis imágenes, en fotos, infografías, vídeos, lo que vosotros estiméis oportuno, pero siempre descriptivo, siempre relativo al tema que estamos tratando. Eso es fundamental y además con eso garantizáis que se vaya a leer, que es lo que buscamos al final, ¿no? Que se vaya a leer. Después nos vamos a la escritura en la red. Bueno, Mar, ¿vas tú con la escritura en la red? Pues sí, porque se escribe muy mal y es importante, porque si vosotros escribís bien, estáis diciendo a las personas que os están siguiendo, estáis diciendo a los reclutadores, estáis diciendo a los gerentes de recursos humanos, le estáis diciendo, me preocupa hacer las cosas bien, soy una persona detallista. Vamos a ver, lo que nosotros tenemos que hacer es singularizarnos. ¿Qué valor aportamos? Y eso lo vamos a mostrar en todos nuestros comentarios, en todas nuestras imágenes, ¿no? ¿Por qué pongo aquí neologismos? Porque es rarísimo que un neologismo es una palabra que traemos prestado de otro idioma. ¿Por qué la traemos prestada de otro idioma? Porque en nuestro idioma, en este caso el español, no hay un término que defina una acción, una situación, algo concreto. Entonces, ¿qué hacemos? Lo traemos prestado en muchas ocasiones, o en la mayor parte de las ocasiones, no todas, del inglés. Y se acabó. Introducimos y nos hemos acostumbrado a decir muchísimas expresiones, muchísimas palabras en inglés. Vamos a ver, soy fiel defensora de la RAE, la tesis me ha obligado a ser fiel defensora de la RAE, voy a la RAE, la defiendo, es la academia que limpia, fija y da esplendor a la lengua, por tanto hay que cuidarla, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una palabra, un neologismo o un anglicismo, una palabra que traemos de otra lengua y la introducimos en la nuestra? Que lo tenemos que escribir en cursiva. Y además, esto si después vosotros lo mandáis según texto, lo mandáis según una documentación, lo van a respetar. Y cuando vosotros estáis, por ejemplo, la palabra viralidad, que a mí me sorprende muchísimo que la RAE aún no la ha admitido con lo importante que es, con lo introducida que está y con el contenido que representa. Viralidad, madre mía, cuántas veces decimos viralidad, ¿no? Y sin embargo, viralidad es una palabra que no está en la RAE. Si no está en la RAE, ¿qué tenemos que escribirla? En cursiva. Generalmente los neologismos se escriben en cursiva, es la recomendación que nos dan. Y vosotros escribís un correo electrónico, vosotros escribís un texto dirigido, o un comentario, o un artículo en un blog, en LinkedIn, por ejemplo, si no tenéis vuestro blog privado, en LinkedIn, y si vosotros colocáis las palabras que correspondan en negrita, ¿qué estáis diciendo? Que controlo la ortografía, que controlo el lenguaje y que cuido todos los detalles. Por tanto, es importantísimo que recordéis los neologismos van en cursiva. Y además vais a singularizados, vais a llamar la atención porque habitualmente se ignora esto, ¿no? Tenemos estilos de escritura para llamar la atención, es decir, para atraer la atención de los lectores sobre nuestros textos. ¿Qué tenemos? Pues, por ejemplo, los párrafos. Es recomendable, muy recomendable además, que cada idea vaya en un párrafo nada más. Tenemos manía o costumbre de mezclar y al final lo único que hacemos es desestructurar la información y hacerla más compleja. Por tanto, vamos a intentar una idea y un párrafo. Y además, el texto respira cuando de vez en cuando introducimos un párrafo con una línea o dos líneas, nada más. Bueno, una línea queda perfecto porque el texto respira muchísimo más, pero vamos a intentar eso, siempre que no, veremos lo de la idea al párrafo, veremos cómo lo vamos a adaptar al email, ¿no? Pero una idea, un párrafo. Algo que facilita, antes os comentaba que el texto guía y orienta la lectura, algo que facilita muchísimo, que guía, que orienta esa lectura, que es las listas, tanto en puntos como en numeración, es igual, facilita al lector a que asimilen lo que está leyendo. Por tanto, son muy recomendables también hacer listas. Recurrir a enlaces, los hiperenlaces que todo el mundo conocéis. ¿Qué pasa con estos hiperenlaces? Que le estáis diciendo a la gente, oye, si pincháis aquí encima, os lleva a un sitio donde os facilite más información. Y eso, además de facilitar un texto, de facilitar información precisamente sobre el tema que estáis dominando, sobre el tema que estáis ofreciendo, además estáis mostrando la humildad de, aunque vosotros hayáis presentado un estudio, aunque vosotros hayáis hecho una investigación o que estéis expresando vuestra opinión sobre un tema en concreto, estáis ofreciendo distintos puntos de vista o ampliación de esa información por otras personas. Por tanto, ampliáis la información, la dais completa y además mostráis humildad como profesionales. Fundamental, por tanto, por supuestísimo que os lo recomiendo totalmente. Volvemos a lo mismo, vamos a escribir mucho menos de lo que escribiríamos en papel porque se lee menos. El porcentaje no está demostrado, en Nielsen dice que el 20%, que me parece poquísimo, hay quien dice que el 50%, pero sí que es cierto que en la red nos cansamos más, es más complicado de leer, por muy modernos que sean los dispositivos tecnológicos que tengamos, los terminales, pero sí que es cierto que leemos menos, también porque tenemos miles y miles y miles de textos a nuestra disposición. Por tanto, ¿qué hacemos? Escanear rápidamente cuál nos interesa, hay muchos que están muy bien, pero muchos que no nos importa, ¿no? Después nos vamos
Bueno, uno de los estilos de escritura es la negrita, que hablaré ahora de ellos en los marcadores tipográficos, ¿no? La negrita lo que hacemos que es llamar la atención sobre aquello que queremos remarcar, que queremos resaltar, que queremos darle relevancia, perdón, por tanto vamos a marcarlo en negrita. ¿Qué hacemos en la red? Algo muy gracioso, muy gracioso, muy exclusivo del mundo online, ¿no? que es los silabogramas, los emoticones, mezclar palabras y números, todo esto son escritura en pantalla, nuevos recursos que la red pone a nuestra disposición. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de captar la complicidad del que nos está leyendo. Importantísimo. Importantísimo también es cuándo puedo recurrir a esta escritura en pantalla, cuándo puedo recurrir a los emoticones, cuándo puedo recurrir a los silabogramas. Ahora os pongo ejemplos. ¿Cuándo? En entornos informales. Ojo, lo que no podemos hacer, que esto lo están haciendo muchísimos usuarios, es cómo se comportan en una aplicación o en otra, en una red social en otra, les es exactamente igual. Por un lado es la escritura en papel, por otro lado es la escritura en la red. No, señor. Dentro de la escritura en la red tenemos que ver en qué entorno nos movemos, en qué aplicación, en qué formato. No es lo mismo escribir en WhatsApp que escribir en Facebook, no es lo mismo escribir en Twitter que escribir un correo electrónico. Entonces, vamos a verlo primero. ¿Dónde estoy? ¿A quién me dirijo? Fundamental. Y en función de eso, tengo que escribir. Emoticonos. Los emoticonos nacieron y realmente su reino, que es WhatsApp, fantástico. Los emoticonos sabéis que es la suma de símbolos, de puntos, de letras que expresan estados de ánimo. Realmente su origen tiene que ver con la comunicación no verbal, con esa ausencia de comunicación no verbal que tenía la comunicación escrita. No es lo mismo leer estoy bien, que estoy bien con unas exclamaciones, que estoy bien en mayúscula, que estoy bien con emoticonos. Ahora de ahí, como hace mucha gente, a poner 15, 20, 30 emoticonos, al final el mensaje que estamos mandando, ¿cuál es? ¿Cuánto tiempo tienes? Que puedes estar con el dedo parado mientras está el teléfono solo poniendo los emoticones, o estás tú todo el rato dale que te pego. Por tanto, vamos a tener mucho cuidado. Primero, los emoticonos son informales. A ver dónde los vamos a poner. Nunca en comentarios, es decir, en un correo electrónico formal, profesional, como el que nos ocupa, que estamos hablando de entornos de trabajo. No podemos recurrir a un emoticono. Una cosa es cuando la relación es fluida, ha habido varios correos y por fin, bueno, pues ya se acaba, pues buenas noches, fin de semana, o lo hemos solucionado, y una sonrisa, pero algo muy, hay que ser tremendamente prudentes, ¿no? Los silabogramas. ¿Qué son los silabogramas? Pues poner guapa, W-A-P-A, o también otro tipo de escritura en pantalla, la que os decía de combinación de letras y números, además, ADE y el signo más, o poner por ti. Estamos combinando, realmente sí que es cierto, y todos estaréis pensando posiblemente, no, es que Mar, la escritura en la red es mucho más informal, es mucho más inmediata, es mucho más rápida, por supuesto, y es mucho más reducida, es mucho más breve, claro que sí, pero hay que ver en qué entorno nos movemos. Insisto, no es lo mismo una aplicación de mensajería instantánea que una red social profesional, que un correo electrónico. Por eso aquí no quise introducir WhatsApp, aunque posiblemente es lo menos recomendado, pero habrá casos en que a través de WhatsApp se nos convoca, pero es mucho más formal y mucho más elegante, todo hay que decirlo, a través de un correo electrónico, ¿no? Inclusive a través de los mensajes de LinkedIn, por ejemplo. Entonces vamos a ver cómo nos movemos en ese sentido. Marcadores tipográficos, ¿a qué me refiero con los marcadores tipográficos que hay que tener en cuenta en esta escritura en la red? Pues bueno, lo primero es la negrita. Bueno, tenemos negrita, cursiva, comillas, mayúscula, subrayado y color de las fuentes, ¿no? La negrita, importantísimo, la que más gusta, que es un estilo de escritura además que resalta, hemos dicho, aquellas ideas, frase breve o palabras importantes. ¿En todos los párrafos debe haber una negrita? Sí. Ahora, no me pongáis un montón de negritas en los párrafos porque al final no tiene sentido. Al final, en vez de atraer la atención sobre un punto concreto, una idea clave o una palabra clave o una frase muy corta clave, lo único que estáis haciendo que es desviar la atención porque lo ponéis todo en negrita. ¿Cuándo puedo ponerla en negrita? Vosotros escribís el texto normal, de repente creéis que estas 4 o 5 palabras tienen que ir en negrita. ¿Cuándo sé que lo estoy haciendo bien? Leer solamente las palabras que tengáis en negrita. ¿Tiene sentido? ¿Os dicen algo? Eso es que habéis seleccionado bien las negritas, donde las tenéis que poner. Después nos vamos a las cursivas. ¿Qué pasa con la cursiva? Que se lee peor. Se lee peor que una letra redonda, se lee peor que una letra entrecomillada o en mayúsculas. Por tanto, ¿dónde se utilizan las cursivas? Lo que os decía antes, con los neologismos, generalmente con los neologismos. Después nos vamos al entrecomillado. El entrecomillado, ¿cuándo lo utilizamos? En títulos de obras, generalmente, en títulos de libros, y también, importantísimo, en expresiones literales, que nos encanta olvidarnos de las fuentes, nos encanta poner como propio frases que leemos por ahí en la red. Si conocemos al autor, lo decimos, y si no lo conocemos, lo ponemos entrecomillado, leído por la red o escuchado por la red, y queda de maravilla porque estamos respetando a la persona,
a la autora original de esa frase, de esa máxima que nos ha gustado, ¿no? Importante. En los subrayados, ¿qué pasa con los subrayados? Que muchas veces se confunde con un hiperenlace. Entonces, subrayar no es lo más recomendable para dar relevancia a un texto o unas ideas. Precisamente por eso, porque te lleva y dices, voy a pinchar que me lleva a otro enlace, pues resulta que no, que simplemente estaba subrayado. Entonces, realmente el subrayado se suele dejar ¿para qué? Para este hiperenlace. Y nos vamos al color de la fuente, que muchísima gente le encanta el que llamar la atención sobre un texto como colores, más Dios mío, dices tú un arco iris, que ahora que estamos en la época, un arco iris tremendo. No, realmente, si tú eres amante, recomendamos la negrita, pero si vosotros sois amantes del colorido, por favor, coger una paleta de colores, pues la gama de los rojos, cogiendo la gama de los rojos, la gama de los azules, gama de los azules, no me metáis rojo, azul, verde, amarillo, negro. No, porque eso realmente lo que estáis haciendo es está despistando la atención, y yo lo que quiero es que se centre, llamar la atención, darle relevancia a alguna palabra en concreto, ¿no? Nos vamos a los teléfonos inteligentes, a los smartphones. ¿Quién no tiene un teléfono inteligente? Aunque sabéis que estamos en la época de ¿qué? Del teléfono patata, como se le llama popularmente, es decir, el teléfono que solamente vale para marcar y para mandar algún SMS, es decir, para recibir y hacer llamadas, algún SMS, punto. No nos vamos a meter si es fácil, si es bueno, si es funcional, si nos alegra la vida, nos la dificulta, y no quiero entrar, simplemente sí que es cierto que la mayor parte de los usuarios de la red tenemos un teléfono inteligente que nos permite recibir el correo, que nos permite acceder a redes, además de hacer llamadas y recibir llamadas, por supuesto. ¿Qué tener en cuenta en el teléfono? Por favor, yo no me voy a meter si escribimos con una mano, con dos, porque eso muchísima gente dice, es que hay que escribir así, mira qué velocidad, el otro hace así, el otro con el dedo pulgar. Eso es indiferente, cada uno que escriba como quiera, ¿no? Pero sí que es importantísimo que sepamos que muchas veces, que es lo que se conoce como en etiqueta social, muchas veces en un mismo entorno conviven ¿el qué? El dispositivo tecnológico con la persona, con los humanos. Y que es importante, vale, todos son interlocutores en la conversación, de acuerdo, conviven en una misma dimensión espacial y temporal, es decir, en un mismo momento y tiempo y lugar. Aquí tengo el teléfono en la mano y tengo compañeros. Vamos a ver, ¿qué importancia le doy? Siempre, lógicamente, el conocimiento que tenga de los interlocutores, la personalidad de los interlocutores, el momento, qué es lo que me reúne para estar con esas personas en ese sitio, todo eso determinará si cojo el teléfono o no lo cojo. Pero siempre, por favor, priorizar a las personas sobre los dispositivos, siempre, sobre los terminales telefónicos. Primero van las personas y después van los terminales. ¿Qué pasa? Que imaginaros que vosotros, por cuestiones de trabajo, tenéis que estar localizados, permanentemente localizados. Oye, que estéis con una crisis en la empresa, lo que sea, es decir, que tenéis que estar con el teléfono pendiente y como recibáis determinadas notificaciones hay que atenderlas al momento, ¿no? Bueno, pues vosotros en esa reunión lo decís. Pues tengo que estar pendiente del teléfono por este motivo, por favor, si llega un mensaje, me disculpáis, nada, unos minutos lo más rápido posible. Esto es lo que se conoce como phone break, esto lo hemos traído, lo hemos importado de los ingleses también, de los anglosajones, y esto ¿qué hacemos? Que el resto de las personas que estamos presentes, claro, por un lado estamos mirando cómo la persona está escribiendo, o está llamando, o está respondiendo un correo, o está subiendo un comentario, ¿no? Importante, fundamental y desde luego justificado. ¿Qué hacemos el resto? Pues cogemos nuestro teléfono y también aprovechamos para ver si tenemos correo, para subir un comentario. Es decir, es algo muy breve que aprovechando que esa persona ha cogido su teléfono, nada, muy rápido, momentáneo, 2-3 minutos, nosotros también aprovechamos ¿para qué? Para pues también actualizarnos. ¿Qué pasa? Que tiene que cumplirse algo importantísimo, que tiene que haber más de 2 personas. Imaginaos si solamente estamos 2, uno coge el teléfono y el otro que no podemos dejarlo colgado. Tiene que haber más de 2 personas, ¿por qué? Porque la persona que coge el teléfono, que hace ese phone break inicial, los otros 2 quedan hablando entre ellos si es que no quieren coger sus teléfonos, pero siempre tiene que darse, y aparte eso se da en contextos profesionales, tiene que haber mínimo 2 personas, importantísimo. Y después tenemos muchísima costumbre de sacarnos los selfies, nos encanta sacarnos selfies en todas partes y a veces no nos damos cuenta que somos un poco inoportunos, que no vale cualquier imagen, no vale cualquier postura para un selfie, ni vale cualquier momento ni lugar. Tenemos que saber el contexto, qué es lo que nos lleva a estar en un determinado momento, en un determinado sitio, y me diréis, bueno, qué tontería, qué mal, hablando de trabajo, venga a hablar de los selfies. Bueno, si os cuento que hay personas que en entrevistas de trabajo responden al teléfono, le dicen al entrevistador, mire, disculpe, pero tengo una llamada. O también ha habido casos de personas que estaban en el baño atendiendo una llamada de trabajo y de repente tiran de la cadena, pero por Dios, ¿en qué cabeza cabe primero que contestes al teléfono estando en el baño? Eso ya primero. Y segundo, que encima tires de la cadera, eso ni en contextos informalísimos
amigos ni con gente de tu confianza. Por tanto, cuidad mucho los detalles, porque lo que estamos tratando es de aportar valor, de singularizarnos, de diferenciarnos, ¿no? Entonces, ¿el selfie lo podemos hacer? Sí, es el momento oportuno. Tened en cuenta siempre, por favor, la oportunidad. Es importantísimo que os planteéis, ¿es el momento oportuno para debo hacer esto ahora o en otro momento o de otra manera? Eso os lo tenéis que responder vosotros, ¿no? Cuidar mucho el fondo, porque a veces hay unos selfies con unos fondos desoladores o de un mal gusto impresionante. Tenéis que contar con la autorización de las personas que aparezcan en la foto. Un selfie no es simplemente una autofoto. Un selfie, que además la RAE dice que se le llama autofoto. Un selfie es una foto que nos tomamos a nosotros mismos con el objetivo de subirlo a la red. No se queda en el teléfono. Lo vamos a subir a una plataforma, a una red social, lo vamos a colgar en algún sitio. No se queda ahí en nuestra memoria, ¿no? Por tanto, ya veis que además lo escrito se escribe así, como veis, si las selfies, no, es selfies como recomiendan que se escriba, ¿no? A tenerlo en cuenta también. El correo electrónico, vosotros queréis que vuestro correo electrónico se lea, ya no digo que se abra, porque por supuesto queréis que se abra, queréis que se lea, cuidad el asunto. Tiene mucho que ver como con el titular que os decía al principio de un blog, ¿no? De un blog, de un texto. Cuidad mucho que sea descriptivo, que sea ilustrativo, que sea informativo, pero que apetezca leerlo, ¿no? No gusta mucho ni las exclamaciones, ni las interrogaciones, ni la palabra gratis, promoción, oferta, que hay mucha gente, ya sé que cuando vemos gratis allí nos lanzamos de cabeza, ¿no? Pero en un asunto de un email no es lo más recomendado. Por tanto, vamos a intentar, yo quiero que esto se lea. Entonces, ¿de qué manera puedo poner ese asunto que es fundamental en un correo? ¿De qué manera puedo ponerlo para que mi correo se lea? Porque es lo que quiero, que se lea, no es simplemente que se abra, ¿no? Después, los correos se responden todos, absolutamente todos, menos los comerciales, por supuesto, los comerciales se ignoran, pero los correos se responden todos. ¿Cómo quedamos si a nosotros nos dicen, hemos cambiado la reunión, la entrevista la vamos a tener en vez del lunes a las 6, el lunes a las 8:30? Si nosotros decimos recibido gracias, el reclutador dirá, o el de recursos humanos dirá, wow, esta persona sabe hacer las cosas, porque nadie va a poner recibido punto gracias, nadie, y os vais a singularizar. Siempre hay que dar una respuesta en un entorno profesional en un plazo máximo de 24 horas, no vale que tardéis, no es que yo entro en mi correo 2 veces a la semana, entonces no facilites el correo como medio de contacto, porque el correo lo tenemos que mirar todos los días, mínimo una vez a la mañana y una vez a la tarde, mínimo, y además lo bueno es que el correo lo contestemos en horario de trabajo, eso es importante, ¿no? ¿Que va un adjunto en el correo? Fantástico. Lo que pasa es que yo aviso, te voy a mandar la información en un correo electrónico, en el próximo correo electrónico. Lo que no está muy bien visto en que nosotros, sin que se espere, estemos enviando adjuntos o adjuntos muy pesados. Si son adjuntos muy pesados, los mandamos a la nube y mandamos el enlace para que se descarguen. Eso es ideal o eso es lo recomendable. Y después también, fundamental, la firma. Los correos tienen que firmarse, absolutamente todos. Tenemos que hacernos responsables. Al principio os decía que somos lo que comunicamos, somos las palabras, somos las acciones, somos las imágenes, somos los comentarios que nosotros subimos a las distintas plataformas en las que interactuamos y somos responsables de la comunicación que emitimos. Por tanto, un correo electrónico se firma siempre. Caso bien distinto es cuando yo con una persona estoy un correo, otro correo, un correo, otro correo. Lógicamente ese primer correo lleva la estructura de carta, un encabezamiento, un desarrollo y una despedida. ¿Qué pasa? Que a lo largo del día, hablo de contextos profesionales, nos estamos enviando esa persona y yo continuamente correos, entonces ya obviamos esas 3 partes, nos vamos directamente a la materia y por último cuando ya damos por finalizado el intercambio de correos porque ya nos hemos enviado, nos hemos dicho todo lo que nos teníamos que decir, en el último correo por supuesto que nos despedimos, ¿no? Esta es la forma habitual de utilizar el correo electrónico y algo tan básico como lo que os estoy diciendo se incumple, no se tiene en cuenta y muchísimas personas de verdad de recursos humanos de empresas me dicen, Mar, Dios mío, qué correos nos envían, es espantoso, no sabe la gente escribir un correo y el correo, recordad, que es el primer medio de comunicación, de contacto con la empresa. Es fundamental que cuidemos muchísimo cómo utilizamos ese correo. Eso es algo muy, muy, muy importante en nuestra relación a nivel profesional. Y después nos vamos a las redes sociales profesionales. Importantísimo, la foto de perfil. Vosotros sabéis que si en vuestra LinkedIn, por ejemplo, si no tenéis una foto de perfil, perdéis
30 veces oportunidad de que, es decir, multiplicado por 30 es exponencial. Una persona que no tiene foto de perfil se considera un miembro anónimo de una red social. Si vosotros no tenéis esa foto de perfil, sois un miembro anónimo que además pierde 30 veces la oportunidad de que se reducen 30 veces la oportunidad de que la gente venga a verme, me conozca, sepa a qué me dedico, quién soy. Por tanto, vamos a tener una foto de perfil. ¿Qué ponemos? Estuvimos de boda el sábado pasado, guapísimos, elegantísimos, bueno, peinados, entonces vamos a sacar una foto para el LinkedIn. No, porque o vamos a la playa y yo me voy con un polo monísimo, un pantalón corto y saco la foto en LinkedIn tampoco. ¿Qué foto ponemos en LinkedIn? Ponemos una foto que nos represente cómo me he visto yo profesionalmente hablando. ¿De qué forma? ¿Cuál es mi imagen en un entorno profesional? Esa va a ser la que defina la foto que vamos a poner en nuestros perfiles de las redes sociales. Siempre profesional y nunca, por favor, una foto recortada que se vea un hombro de la persona de al lado, nunca poner el logo de la empresa, nunca salir con la familia, por mucho que los queramos y porque sean los más maravillosos del mundo, que eso lo tenemos todos clarísimo, nunca con nuestra adorada mascota y nunca con más personas. La foto profesional somos nosotros, es la cabeza y hasta el escote o como mucho la mitad del pecho, nada más es lo que tiene que cubrir. Un fondo clarito detrás, un fondo blanco detrás. Y lo que tenemos que resaltar es nosotros, mirada de frente, por favor, la sonrisa con todas las ventajas que tiene la sonrisa. Sonriamos, no a carcajada limpia, pero una sonrisa cercana que atraiga, que empatice. Por tanto, va a ser una foto sonriente. Nada de las mujeres o hombres que tienen mucho flequillo con el pelo tapando la mitad de la cara. No, tiene que ser despejado, que se nos conozca y se nos reconozca. Y nada de gafas de sol. No tenemos nada que ocultar. La mirada siempre a la vista. Son, tips así muy rápidos de qué tiene que caracterizar a una foto de perfil, ¿no? La biografía que quien nos esté leyendo que vea a qué nos dedicamos, qué podemos ofrecer, en qué le podemos ayudar, cuáles son nuestras fortalezas. ¿Y eso qué es lo que tiene que dar? Nuestra biografía. Además, tenemos que ser capaces de sintetizar mucho y que en pocas palabras seamos capaces de decir qué podemos aportar, cuál es nuestro valor añadido, cuál es nuestro mérito. ¿Qué publicaciones vamos a hacer? Bueno, pues publicaciones van a ser propias, de textos propios y publicaciones de textos ajenos. Evidentemente el porcentaje de textos ajenos va a ser muy superior al propio, se dice que un 20-80%, un 20% yo tengo mi blog, yo publico mis propios artículos y los subo a las redes sociales, pero la mayor parte de las publicaciones que hago en las redes sociales van a ser de otras personas, que con eso también demostramos humildad y la humildad gusta y también convence. Es importantísimo, aparte que nosotros no lo sabemos todo ni de nuestro ámbito de especialización, es bueno que aportemos nuestro punto de vista, pero que también aportemos de otras personas, ¿no? Por tanto, vamos a hacer eso, vamos a subir imágenes, vamos a subir textos, siempre relativos a que yo quiero que se me conozca como experta en etiqueta, como experta en protocolo, como experta en oratoria. Por tanto, todas las publicaciones que vaya a hacer propias o ajenas tienen que ver con mi ámbito de especialización, porque quiero que me lleven a mí, es decir, que la persona que lea esos enlaces, esos titulares que yo estoy recomendando, lleve a mí, porque son mi ámbito de especialización. Los comentarios, cuidado, por favor, mucho cuidado con los racistas, con las descalificaciones, con las imágenes que os decía antes de muy mal gusto o con los inapropiados. Nos vamos a encontrar en la red el típico listillo, mucho postureo, por supuesto, pero no me da tiempo a hablar de esto, el típico listillo que te deja en evidencia, muchas veces sin razón, además, en público, ¿no? Es muy feo. ¿Los comentarios los borramos? En principio no, salvo que sean muy agresivos, que descalifiquen. En principio no, en principio lo que tenemos que hacer, que esto también daría para otra charla, lo que tenemos que hacer es responder, agradecer que nos hayan dicho, pues esto también hay que ver el tono en el que nos escriben, que ahora veremos el tono, hay que tenerlo muy en cuenta, pero es importantísimo que cuidemos mucho lo que queremos decir, y antes lo que os decía al principio de pensar antes de escribir, ¿no? Esto lo puedo decir de esta manera, o hay más formas de decirlo, pues vamos a decirlo de la forma más elegante, porque el comportamiento elegante además es lo que nos diferencia de los demás. La ortografía, cuidemos la ortografía. La ortografía demuestra nuestra sensibilidad, nuestro cuidado, el detalle que le otorgamos a nuestra lengua. Por tanto, vamos a escribir correctamente. Importante, el spam, que aquí se me movió la M. ¿Qué es el spam? Son todas aquellas actuaciones que no gustan, es decir, que disgustan y que además nos convierten en spammers. Son personas que no están bien vistas. ¿Por qué? Porque son personas que etiquetan a todo el mundo. ¿Por qué etiquetan a todo el mundo? Porque quieren que sus tweets, que sus comentarios, que sus publicaciones se compartan y por tanto etiqueta a todo el mundo porque mucha gente las comparte. Son personas que te etiquetan estando en la foto o a lo mejor aparece un horizonte y te estás etiquetado y dices tú, pero ¿por qué voy a estar etiquetado? Son personas que te están reclamando continuamente que me des un me gusta, que me des un compartir. Son personas que que te están mandando mensajes directos automatizados. Es decir, hay muchas acciones de spam
que no gustan, que disgustan a los internautas y que además proyectan una imagen poco profesional de ti, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar no spamear, vamos a intentar no hacer spam porque realmente no gusta, distancia, y esa cercanía que provoca la red, que facilita la red, el spam la aleja, ¿no? Y nosotros lo que queremos es precisamente una cercanía con las personas. ¿Qué tono empleamos? Aquí hice una pequeña infografía con el tono que tenemos que tener en cuenta en función del medio en el que nos estamos moviendo, ¿no? En LinkedIn, que vamos a utilizar un tono profesional, un tono formal. En Viví, que vamos a utilizar un tono también profesional, pero más cercano. De hecho, el otro día hablando con el responsable de comunicación de Viví, me decía, no, es que Viví, porque tenía una infografía con tonos y no tenía incluida Viví, ¿no? Y me decía, ¿y a Viví qué tono le pondrías? Y yo le dije, bueno, pues evidentemente muy cercano muy próximo a LinkedIn. Y me decía, no, yo creo que es profesional e informal. Yo creo que la palabra informal en un entorno profesional no gusta, ¿no? Yo creo que no es lo más adecuado, no es lo más coherente o lo que realmente debamos centrarnos. Entonces le dije, ¿qué te parece si un tono cercano profesional? Y me dijo que sí, que estaba de acuerdo, así que fantástico. En Twitter, que también en Twitter nos van a seguir mucho porque es una red a mitad de camino entre lo social y lo profesional, más tirando a lo profesional afortunadamente que a lo social, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de tono vamos a ampliar en Twitter? El informativo y el accesible. En un blog, nosotros tenemos un blog, ¿qué tono vamos a tener? Siempre cercano e informativo, siempre, como veis, en ningún momento voy a utilizar aquí el término informal, porque además muchas veces se malinterpreta. Para nada, estamos en entornos de trabajo y estos son los tonos todos muy similares, pero todos característicos de cada plataforma, de cada aplicación, ¿no? En los smartphones un tono profesional y un tono cercano. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una utilización del smartphone en entornos profesionales. El email, un tono formal, un tono profesional. Siempre tenemos que aplicar estos consejos porque estos consejos son fundamentales. Estos consejos lo que van a ayudar es que nos presentan, aparte de como una persona experta en su ámbito de especialización, una persona que sabe lo que quiere hacer, una persona que sabe expresarse en los distintos entornos, una persona que además cuida el detalle. Muchas personas podemos hacer muchas cosas distintas, pero si nos paramos a pensar cuántos cuidan el detalle, muy poquitos. Yo creo que muchas veces nos sobran los dedos de las manos, ¿no? Hay que hacer las cosas siempre con mucha elegancia y cuidando el detalle, porque esto nos singulariza. Y aquí, bueno, un poco rápido, pero quería daros muchas pautas que podáis aplicar ya en vuestras interacciones digitales, en las interacciones que mantengáis siempre en entornos profesionales, siempre relaciones profesionales con reclutadores, con empresarios, con compañeros de trabajo, con colegas, con jefes, y yo creo que todo esto habla de vosotros. En la presentación de un TFG mediante PPT en la red no hay que abusar entonces de las imágenes. Vamos a ver, uno de los errores, Maite, que hay en las presentaciones de los PPTs, que es que la gente lo llena de texto. Nunca lo hagáis, ningún TFG ni en nada, en ninguna presentación oral, en ninguna exposición oral que hagáis. Realmente vosotros sois los protagonistas. Tú la imagen que tienes que poner es una imagen alusiva al tema que estás tratando en cada momento, en cada diapositiva. Y además es importantísimo, si quieres que le pongas una frase que sea una máxima, un lema o alguna frase característica de ese tema en concreto para esa diapositiva en concreto. Mi recomendación, una imagen o dos, las que tú veas, si son muchas, ten en cuenta que despistas. Mi recomendación es una imagen o dos alusiva al texto y una frase también cortita, 1, 2 o 3 líneas como muchísimo, también alusiva a ese tema que estás tratando en esa diapositiva en concreto, ¿no? Muchísimas gracias Carmen. Mar, ¿podremos ver la sesión grabada? Pues me imagino que sí que se va a poder ver grabada. Muy importante la etiqueta y la ortografía. De hecho, la etiqueta, mira, está Cristian, la etiqueta es la etiqueta en la red, y estos son unas pequeñas pinceladas que os he dado, porque bueno, os puedo hablar de esto horas y horas. De todas maneras, si queréis saber más de la etiqueta, hay la página de etiqueta, lo ponía al principio, de Twitter, buscar Mar Castro en etiqueta, hay un grupo de etiqueta en LinkedIn, hay una página en Facebook de etiqueta, y en mi propio blog hay un montón de artículos de etiqueta. La verdad, los de mi blog sí que es cierto que son todos míos, ¿no? Pero intentad leer sobre este tema de la etiqueta, porque en la red tenéis a vuestra disposición muchísima. En Twitter, si ponéis este hashtag que tenéis aquí en etiqueta, pues podéis encontrar muchísima información a vuestra disposición, además información muy útil. Y yo creo que esto realmente, e insisto, tenemos que aportar valor, y aportamos valor como con nuestro comportamiento en la red, viendo que nos singularizamos, y que nos singularizamos de una forma elegante pero cercana. Ojo, que la elegancia y la cercana está muy, gracias Sonsoles, son totalmente compatibles y totalmente coherentes, ¿no? Entonces, bueno, yo os he venido a hablar de una pasión, que además de una pasión creo que es una disciplina que todos debemos conocer, y como os digo en esa diapositiva, todos debemos de aplicar. Así que tenedlo claro, aplicar la etiqueta siempre en todas vuestras interacciones digitales. A ver si Eladia me hace alguna preguntilla más, que yo respondo a todo lo que queráis, encantadísima además.
Me alegra que conozcáis, los que no conocéis la etiqueta, me alegro que conozcáis la etiqueta, que os intereséis por la etiqueta, encantada también, Dolores, José Aurelio, a todos. Es importante que conozcáis la etiqueta y sobre todo es fundamental que apliquéis la etiqueta. La etiqueta he dedicado muchos meses de investigación y sigo haciéndolo, ¿no? Y la etiqueta tiene que estar presente en nuestra vida porque nos diferencia de los demás. Porque además siempre da gusto leer a una persona que lo está haciendo bien, que cuida los detalles, que se molesta por el que está del otro lado y que facilita. Gracias. Están escribiendo un par de personas más. Bueno, yo me defino como una gallega entusiasta, pero muchas gracias, porque me gusta mucho lo que hago y porque creo en lo que hago además. Y eso es fundamental para que tú lo creas también y para que la gente lo crea, para convencerlos, ¿no? He hablado muy rápido, soy consciente de que he hablado muy rápido, lo he hecho a propósito, pero creo que el tema es muy dinámico, muy asequible, un tema muy bonito y a mí lo que me interesa, respeto mucho a mi audiencia, lo que quiero es aportar el máximo de consejos posibles, por tanto lo he hecho convencida. Me alegra que os resulte interesante. El tema de branding personal es el tema de la gestión de la marca personal y la etiqueta tiene mucho que decir en esa gestión de la marca personal, porque en todas vuestras interacciones digitales vuestro nombre está implícito, vuestro nombre está presente, vuestro nombre os respalda. ¿Y cómo hacemos las cosas? Aplicando la etiqueta y de esa manera sabemos que lo estamos haciendo correctamente. Sí, no, por supuesto. Y además esta etiqueta tenemos que aplicarla ya no solamente a un contexto profesional en el que nos estamos moviendo, también en un contexto social. Por supuesto. Gracias Juan, gracias Blanca. Yo creo que ya no hay más. Muchísimas gracias, un placer. Está este vídeo a vuestra disposición y mucha información en la red. Gracias por estar ahí y por escucharme.